El futuro del cine y de la industria del cine está a punto de cambiar, si no es que ya lo está haciendo con el fenómeno que está ocurriendo en la actualidad. Y es que al momento en que estoy grabando este video, tenemos en cartelera dos películas que obedecen al fenómeno de creadores de contenido que dieron el salto para hacer películas de la pantalla grande. O sea, pasaron de hacer cortometrajes, series o incluso mismas películas de muy bajo presupuesto presentadas en sus canales de YouTube a hacer películas producidas por estudios grandes, por estudios consolidados para estrenarse a nivel global. Obviamente me refiero a los fenómenos de Obsession y Backrooms, estas películas que actualmente, como decía, están en cartelera y son dirigidas por dos directores muy jóvenes, que son Cory Barker, que estuvo a cargo de Obsession, y Kane Pearsons o Kane Pixels, que estuvo a cargo de Backrooms. Y estas películas no solo están siendo comparadas entre ellas y no solo están compitiendo entre ellas en la taquilla, sino están compitiendo y van a competir contra los fenómenos de blockbusters del verano. Empezando por Mandalorian y Grogu, próximamente viene Toy Story, se va a estrenar también una película de Steven Spielberg y estas dos películas, Obsession y Backrooms, van a seguir resistiendo ahí porque también pintan para convertirse en fenómenos de taquilla, que al menos una de ellas hasta este momento, Obsession, ya lo está haciendo. Pero antes de entrar a la comparativa o a la competencia entre estas dos películas, tenemos que ir por partes y tenemos que adentrarnos en esta historia o en este contexto de los creadores de contenido haciendo películas, que en realidad no es un fenómeno nuevo. Lleva ya varios años ocurriendo y tiene algunos otros precedentes que no necesariamente obedecen a este fenómeno de los influencers o de los creadores de contenido per se como los conocemos hoy en día. Un ejemplo muy reciente son los hermanos Philippou, que estuvieron a cargo de Talk to Me y Bring Her Back. Actualmente están trabajando también en otro falso documental de terror y tienen una historia más o menos parecida de subir sus series, sus cortometrajes a YouTube, y de ahí fueron descubiertos y de ahí dieron el salto a la pantalla grande para ser producidos por estudios mucho más grandes, con mucho más presupuesto, y le salieron películas espectaculares. Hace algunos meses, el crítico de cine Chris Stockman estrenó su película, su ópera prima, también de terror, titulada Shelby Oaks, y toda esta conversación de los creadores y de dónde vienen y de los formatos cortos trasladados a formatos más largos, trasladados al cine y demás, nos han llevado a preguntarnos a quienes analizamos esta parte de la industria y estos fenómenos, si no también es el caso de personas como Jordan Peele o Zach Cregger, que venían no necesariamente de este background o de este contexto de creadores de contenido exclusivamente para YouTube, pero que sí sabían hacer sketches, que venían de hacer comedia, que de pronto empezaron a experimentar también en YouTube y dieron el salto precisamente al terror. ¿Y por qué al terror? Porque el terror es un género que, aunque parezca complejo en la pantalla, en realidad producirlo es relativamente barato y es un género que se puede explotar mucho hablando en términos económicos o hablando en términos mercantiles de taquilla, que es lo que le interesa a los estudios. Pero que eso no quita que se necesite mucha creatividad y mucha innovación para poder hacer cosas que realmente valgan la pena y que no necesariamente recaigan en el lo hicimos con muy poco dinero y recaudamos mucho, porque de esas hay muchos ejemplos, y estos ejemplos destacables de cosas que justamente destaquen o tengan pizcas de originalidad o tengan destellos de estar proponiendo cosas novedosas, pues en realidad hay muy pocas. Como nos estamos dando cuenta, pues son contadas con los dedos, o son algunos pocos directores los que logran sobresalir en este mundo. Pero es algo que está sucediendo, que ya no solo se está gestando, sino está naciendo, está efervesciendo, y seguramente próximamente vamos a tener
más de ello. No sé qué también vaya a salir este experimento de los creadores de contenido que salen de YouTube trasladados al cine, porque se puede convertir en un concurso de popularidad de quién tiene más likes y no necesariamente de quién tiene más talento, pero eso es tema para otro video. Como decía, aquí estamos para hablar de estos dos estrenos recientes, Obsession y Backrooms, que a pesar de ser dos películas muy diferentes, tienen muchísimo en común. Ambas son dirigidas, como ya decía, por creadores o directores muy jóvenes que saben hacer mucho con muy poco. Ambas son películas de terror y ambas, a pesar de que son historias distintas, tienen destellos de la dimensión desconocida y tienen muchísimas referencias de la cultura pop, quizá de alguna manera medio ingenua, pero trasladadas a su propio universo. Por un lado tenemos a Cory Barker, que es el director de Obsession. Este es un director de 26 años que empezó a hacer cortos y películas en YouTube, y una de sus grandes proezas fue hacer una película de YouTube que supuestamente se hizo con $800 y fue todo un éxito viral. Y ahora Obsession es una película que se hizo con menos de $1 millón. Según el dato que proporcionan las distribuidoras, se hizo con $750,000, lo cual en realidad no es un presupuesto tan limitado. Digamos que trasladado al cine mexicano es una película bastante cara, pero para el cine hollywoodense o el cine terror hollywoodense, específicamente siendo una película de Blumhouse, pues sí es una película muy barata, ¿no? Menos de $1 millón es muy poco dinero para los estándares de Hollywood, y la verdad es que es una película que está muy bien hecha y ha recaudado muchísimo dinero. Ya en taquilla ha, creo, hecho 20 veces más de lo que costó, 40 veces más de lo que costó, una cosa así. Es todo un fenómeno. Obviamente es fácil hacer esta comparativa de 40 veces más porque genera $40 millones y cuesta menos de uno, pues son cifras exorbitantes, espectaculares, pero que eso no quita que le esté yendo muy bien. Y por otro lado tenemos a Kane Pearson, también conocido como Kane Pixels, que es el creador de Backrooms. Backrooms en realidad es una serie que ya estaba consolidada en YouTube, que él creó, que tiene este contexto de creepypasta de internet, de historia de terror que de pronto se vuelve como mito urbano y que empieza a generar con mucho ruido en internet, que se empiezan a generar cosas en los foros tipo 4chan, tipo Reddit, que se empieza a hacer como dentro de su nicho medio viral, empieza a generar mucha conversación. Su primer cortometraje tiene más de 70 millones de reproducciones en YouTube, entonces un poco el mismo caso. Él empezó a los 16 años a hacer esa serie y unos años después se anunció que iba a ser trasladada a la pantalla grande. Una diferencia importante entre ambas producciones es que Backrooms tiene un escritor extra que no solo fue Kane Pearson, aunque él sí la dirigió él solo, y Cory Barker sí escribió y dirigió su propia película. Además, hay quienes señalan que a lo mejor Backrooms tenía una cosa más fácil de adaptación o de ser llevada porque era una serie ya consolidada que solo necesitaba ser trasladada, en comparación con Obsession, que es una historia entre comillas original. Eso creo que queda a debate, pero es una diferencia importante entre ambas producciones. Y la segunda diferencia importante es que Backrooms, a diferencia de Obsession, fue hecha con poco presupuesto, sí, pero mucho más presupuesto del que tiene Obsession. Backrooms fue hecha con un presupuesto de entre 7 y 10 millones de dólares, que para ponernos en contexto es más o menos el presupuesto que tenían películas como El Brutalista o Anora, que fueron recientemente producidas también por A24. Esa es otra diferencia de las películas. Backrooms fue adquirida por A24, mientras que Obsession fue adquirida por Blumhouse. A24 tiene muchas películas de terror, no es algo raro, y Blumhouse es una casa productora exclusiva de películas de terror. Es la productora con la que inició
Actividad Paranormal, que Actividad Paranormal es otra película que se distingue por haber sido todo un fenómeno hecha con muy poco dinero, mientras que Backrooms pues está ahí en el universo de películas del resto de A24, producida precisamente por James Wan, que también James Wan ha hecho películas con Blumhouse, ha dirigido, ha producido, forma parte importante de la historia de esta casa productora. Entonces, a pesar de que pareciera que están en estudios que compiten, también tienen esta cosa en común que las une más allá de ser de creadores de contenido. ¿Pero de qué se trata cada una de ellas? Ambas bien podrían ser descritas como un episodio de La Dimensión Desconocida, una referencia también reciente, si lo quieres ver así, Black Mirrorescas, terror Black Mirror, también creo que podría ir por ahí. Obsession es la historia de un chico que está enamorado de su compañera de trabajo, pero ella no lo ve más que como amigo y entonces él compra una cosa para pedir un deseo, pide el deseo de que ella lo ame más que nada en el mundo, se obsesiona con él y las cosas se salen de control. Un poco más allá de retratar la cosa de relaciones tóxicas o de relaciones codependientes, también creo que hay una conversación ahí un poco medio inadvertida sobre el abuso, sobre el control, sobre las dinámicas de poder dentro de las relaciones, quién manda, quién tiene el control, algo por ahí, ¿no? Más allá de la toxicidad y del no puedo vivir sin ti, tiene esta conversación que me parece que está medio inadvertida y es algo que no me gustó tanto que pasara inadvertida, pero que ahí está puesta dentro de la película. Es una película que, a pesar de, sí, a lo mejor tener sus pizcas de originalidad, no creo que proponga demasiado frente al resto del terror de Blumhouse. Tiene la proeza de haber sido hecha con muy poco dinero, pero no se sale, digamos, de los parámetros convencionales de terror. Juega a lo que tiene que jugar, juega dentro de la cancha del terror muy convencional, no necesariamente recayendo en los jumpscares, pero sí volviéndose una película bastante predecible, bastante que tú sabes lo que va a ocurrir, tú sabes cómo va a terminar, tú sabes qué tiene cada uno de los personajes, poco o nulo desarrollo de cada uno de los personajes también. Y bueno, el icono de la película es la protagonista de ascendencia mexicana, por cierto, que pues tiene un gran papel protagónico como una nueva Scream Queen, esta actriz que se llama Inde Navarrete. Entonces, eso por el lado de Obsession, que es una película que, como decía, entiendo las proezas que pueda tener, juega dentro de las canchas del terror a las que tiene que jugar, pero no se sale tampoco de los convencionalismos y tiene muchas cosas que podrían ser reprochables para una película de terror. Tiene también ahí unos tintes medio de comedia de horror, hace que te rías, hace que te estremezcas, pero todo dentro de una contención muy bien marcada, a pesar de, digamos, la originalidad que pueda tener su creador. Y por el otro lado, tenemos los backrooms, que como ya decía, vienen de esta serie creepypasta de internet, que justamente es algo que mucha gente le podría criticar a la película o le está criticando, como de que, ok, bueno, es una creepypasta adaptada y ya está, no pasa nada, no es nada del otro mundo. Incluso hay quienes empiezan a decir que carece de historia, que no tiene sentido, que hay elementos que no cuajan y un sinfín de críticas que puedo entender, pero la verdad es que Backrooms a mí me tomó por sorpresa. Es la historia de un hombre que está pasando por un momento terrible en su vida, se está divorciando, vive en su tienda de muebles, no le está yendo muy bien y descubre una entrada a otra dimensión dentro de su tienda de muebles. Se mete, le empieza a explorar y es un espacio infinito de muebles, de cosas, paredes amarillas, pasillos largos, un espacio medio que no tiene sentido, que no está muy bien construido, que tú sabes que puede existir en otro lado, pero que quizá te lleva hacia otro universo, una de las puertas, uno de los pasillos.
un enredo ahí laberíntico que en realidad es una representación o una metáfora de la mente humana, del inconsciente, de los propios demonios a los que se está enfrentando el protagonista, y es algo que se va desarrollando o desmenuzando o deshilando conforme avanza la película. No es algo que a lo mejor te proponga de inicio, sino que tú vas descubriendo poco a poco. Y precisamente eso es algo que a mí me gustó mucho de la película, que a diferencia de Obsession, que tú sabes lo que va a ocurrir, que tú sabes lo que viene, que tú ya estás preparado para el final que tiene y para lo que tiene que ocurrir, Backrooms es una película que te propone y que estás a la expectativa de, y que a lo mejor de pronto sí te presentan un elemento que después se olvidan de él y que no tiene mucho sentido dentro de la historia, pero que son cosas que a lo mejor te va poniendo para despistarte, para llevarte por otros caminos, para llevarte por otros lados, para llevarte por otros pasillos, tal y como le está ocurriendo a su protagonista. Eso es algo que a mí me parece muy espectacular, que me pareció muy valioso dentro de la película, que me parece incluso una de estas películas que tú te puedes quedar con esa sensación de no entendí nada, pero que te vuela la cabeza, que la empiezas a reflexionar y que justamente llegas a estas conclusiones como de la mente humana, del inconsciente, de las emociones, de tus propios demonios. Creo que a nivel psicológico incluso podría ser analizada, es mi percepción. Obviamente las actuaciones están espectaculares, pero lo que más me gusta de Backrooms es precisamente esta propuesta que hace este director tan joven, que a lo mejor tiene una ingenuidad muy presente dentro de la película para hacer la cinta, para hacer la historia, para contar su propia historia, con un montón de referencias inadvertidas y con un montón de reglas que rompe de los convencionalismos, del lenguaje cinematográfico, digamos de las reglas ortodoxas para hacer cine, de lo que conocemos o de lo que tenemos familiarizado para hacer cine. A lo mejor él se va por otro lado, él empieza a proponer y sí, puede que la película tenga algunos tropiezos dentro de su desarrollo, algunos sinsentidos, si lo quieres ver así, pero siento que es una de esas películas a las que no le tienes que intentar encontrar sentido y te tienes que adentrar en ella para disfrutarla y para, lejos de entenderla, quizá poder empaparte o sumergirte dentro de ella y de su atmósfera. Me pareció a mí una película que, pues sí, si bien tiene esta cosa de ser una creepypasta de internet llevada al cine y que a lo mejor tú podrás decir, bueno, ya estaba un Slenderman, es una película que, lejos de eso, propone, rompe reglas y que de una u otra manera sí me resulta revolucionaria dentro del cine y dentro del terror. Entonces creo que más allá de esta cosa de que se hicieron con poco presupuesto, quién las hizo o el background de sus creadores o de los riesgos que pudieron haber tomado con un universo que ya existía versus una película original o tal, que te digo, como que siento que eso medio que está haciendo que le reste en mérito a Backrooms. El cómo lo propone y el cómo lo ejecuta a mí se me hace mucho más valioso de cómo ocurre en Obsession o incluso en otras películas del género o de la época que hemos visto recientemente. No le quito mérito a Obsession, pero si yo tengo que dar un veredicto, yo con estos dos fenómenos de internet me quedo con Backrooms muchísimo. Creo que es una película mucho más elevada de lo que es Obsession. Obsession siento que es una película que se va a la segura dentro de lo que sabe que se tiene que ir y es por eso que funciona tan bien, pero no arriesga. Backrooms sí creo que es una propuesta muy arriesgada que dentro de lo que cabe funciona y quizás sí sea una película a la que no haya que encontrar el sentido y quizá por ahí te pueden decir, bueno, es que eso no es hacer cine, pero justamente a lo que quiero llegar es el qué tal si esas son las nuevas formas en las que se empieza a hacer cine. Chicos de 20 años que ni han visto tantas películas, que ni han hecho demasiadas producciones, que no fueron a la escuela de cine, pero que tienen la noción de lo que quieren hacer y que saben proponer. Y que creo que Backrooms
es ejemplo de ello. Y que también es ejemplo de la democratización tecnológica y de todo esto que puede ocurrir. Y un poco para ir cerrando lo que decía al inicio, cómo la industria del cine y el futuro del cine está cambiando y está en manos de creadores muy jóvenes que tengan muchísima creatividad y que sepan hacer mucho con muy poco presupuesto, porque además esta cosa de los budgets, de los presupuestos desorbitados, es una burbuja que tarde o temprano iba a tener que explotar y que los estudios iban a tener que volver a películas de mediano o bajo presupuesto, en este caso, que generen muchísimo en taquilla, que sean un éxito muy redituable más allá de la buena o mala recepción que puedan tener. Son dos experimentos que funcionan, son dos experimentos que generan dinero y son dos experimentos que además pues tienen una aprobación positiva. Entonces creo que es un ganar-ganar para todos lados y que por ahí decía en medio del video que esto nos puede llevar hacia una era de creadores o de películas hechas por creadores alimentados por los likes más que por el talento, pero eso lo dejaremos para después. Mientras tanto, Obsessions versus Backrooms creo que es una batalla muy justa. Creo que estamos en unas semanas que van a marcar historia para el cine en los próximos años, dentro de la década de 2020. Son películas que sin duda van a ser estudiadas, pero yo me quedo con Backrooms. Si tú vas a verlas, si tú ya las viste, si tú quieres verlas, dime cuál te llama la atención, cuál te gusta más, con cuál te quedas y qué opinas de todo este tema de los creadores de YouTube dando el salto al cine, porque también y próximamente podemos hablar de ello, hay algunos creadores mexicanos que van por ahí en el mismo camino y que tienen muchas cosas en común con Kane Pearsons, con Cory Barker o con los mismos hermanos Philoppu. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias por quedarte. No olvides suscribirte y darle like ya que estás hasta acá, porque eso nos va a permitir seguir haciendo más videos como estos. Y no olvides de dejarme en los comentarios qué te pareció no solo el video, sino las películas y todo este fenómeno que está ocurriendo. Nos vemos la próxima.